Entre dientes. Mitos griegos. Mitos griegos. La caja de Pandora. Todos hemos oído en alguna ocasión la expresión abrir la caja de Pandora, y la mayoría tiene al menos la noción de que esta expresión hace referencia a un mito griego, que nos habla del precio de la curiosidad malsana y del nacimiento de los males del mundo, pero también de la esperanza. Pese a que existen varias variantes de este mito, el más habitual y conocido es el siguiente. Pandora fue la primera mujer humana creada por Hefesto, por orden de Zeus, y siendo dotada por los diferentes dioses de algunas de sus mayores cualidades y virtudes, pero también incluyendo la capacidad de seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey del Olimpo de vengarse de Prometeo y los suyos. El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, que tenía un nombre muy similar, Epimeteo, se conocieran y propició que con el tiempo se casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a su marido, en la cual estaban encerrados todos los males del mundo, con instrucción de no abrirla jamás. Sin embargo, uno de los dones que había recibido Pandora era justamente el de la curiosidad. Un día, la mujer abrió la caja para mirar qué había dentro, algo que provocaría que todos los males salieran de la caja y se repartieran por el mundo. Asustada, Pandora cerró la caja, pero en ella solo quedaba la esperanza. Entonces Pandora se dedicó a ofrecer la esperanza a los hombres con el fin de ayudarles a soportar los males y las vicisitudes del mundo. Entre dientes. Mitos griegos. En la mitología griega, Sísifo fue fundador y rey de Éfira, más tarde conocida como Corinto, si es que no es cierto que heredó el trono de Medea. Era uno de los 7 hijos de Eolo y Enareta y esposo de Merope, hija de Atlante. Sísifo era un rey, un ejemplo de rey impío, y es conocido por su castigo ejemplar, que fue empujar una piedra cuesta arriba por una montaña, pero antes de llegar a la cima volvía a rodar hacia abajo, hecho que se repetía una y otra vez como ejemplo de lo frustrante y absurdo del proceso. El término trabajo de Sísifo, que se utiliza en la actualidad para describir un trabajo duro que debe hacerse una y otra vez, tiene su origen justamente en el castigo del mismo. Este mito griego relativamente corto es que Sísifo, rey de Éfira, posteriormente Corinto, como mencionábamos, ciudad de la que se le considera fundador de los mitos, este mito ha sido utilizado como simbolismo del precio de la avaricia y el engaño, además de la realización de esfuerzos inútiles, especialmente por el castigo que se le infligió. El mito dice lo siguiente: hubo un tiempo en el que la región de Éfira tuvo un rey de nombre Sísifo, de gran astucia, pero que tenía un gran defecto de ser tremendamente manipulador y avaricio. Pero llegó un día en que su ambición y sus actos llegarían a provocar la ira de Zeus al acusarle del rapto de la ninfa Higina ante el padre de esta, Asopo, a cambio de fuentes de agua dulces para su ciudad. Zeus ordenó a Thanatos que acudiera a llevarse al rey Sísifo al inframundo, pero una vez allí, el taimado rey invitó a la deidad de la muerte a comer, engañándolo de tal modo que consiguió encadenarlo en una celda. Al estar la muerte encerrada no se producían muertes, algo que terminó por enfurecer a Hades y hacer que finalmente se decidiera que Ares liberara a Thanatos y llevara a Sísifo al inframundo. Sin embargo, el inteligente rey pidió a su esposa que a su muerte no le rindiera honores en su funeral, una petición que ella cumplió. Este hecho sería utilizado por Sísifo para engañar a Hades, pidiéndole que le devolviera a la vida, ya que su mujer no había celebrado el funeral de manera apropiada y no le había rendido honores. El dios del inframundo aceptó a cambio de que volviera tras hacerlo, pero Sísifo no volvió hasta que le llegó la muerte muchos años después. Este mito podemos considerarlo como una metáfora de la vida contemporánea que abruma a los hombres, tal como a los antiguos héroes, a soportar duras pruebas, a estar dispuestos siempre como el castigo de Sísifo a volver a empujar montaña arriba una pesada roca, pero igualmente es una metáfora del coraje para poder llegar a decir la verdad. Entre dientes. Mitos griegos. Este cuento filosófico trata acerca del victimismo y de cómo el ser humano se refugia en la queja en lugar de tomar las riendas de aquellos asuntos que tanto malestar generan para solucionarlos de una vez por todas en lugar de seguir lamentándose. Se cuenta que el filósofo griego Diógenes estaba sentado en la esquina de una calle muy estrecha, observando el comportamiento de los transeúntes que pasaban por delante de él. Por lo visto, en medio del sendero había una piedra bastante grande, con la que casi todos tropezaban una y otra vez. Tras varias horas de observación, Diógenes comprobó que la mayoría de los peatones actuaba de una determinada manera. El primer rasgo en común es que andaban con prisa, sin darse cuenta de que había una piedra en medio de la calle. La segunda particularidad es que muchos tropezaban con ella. Y el tercero es que todos la maldecían. Hubo uno que incluso le profesó varios insultos. De pronto apareció uno de los discípulos del filósofo, que nada más al verlo le preguntó: «Maestro, ¿qué estás haciendo?». Y este le contestó: «Estoy aprendiendo». El discípulo intrigado se sentó junto a Diógenes y ambos se quedaron un rato en silencio. Seguidamente, un nuevo transeúnte cruzó por aquella esquina con paso firme, se tropezó con la piedra y la maldijo.
Al presenciar una vez más la misma escena, el filósofo empezó a reírse. ¿De qué te ríes, maestro? ¿Del hombre que acaba de tropezarse? Y Diógenes, sin perder la sonrisa, le contestó: me río de la condición humana. Hay que reconocer que somos muy graciosos. ¿Ves esa piedra que hay en medio de la calle? El discípulo asintió con la cabeza. Desde que he llegado aquí esta mañana, al menos 20 transeúntes han tropezado con ella y la han maldecido, pero ninguno se ha tomado la molestia de retirarla para que no tropiecen otras personas. Acto seguido, el sabio se levantó del suelo, recogió la piedra y la apartó del camino. Cuento extraído del libro La oración de la rana 1 de Anthony de Melo. Entre dientes. Mitos griegos.